¿Aceptarías una invitación que puede costarte la vida? Si estás aquí ya eres parte del juego. Hola, hoy quiero hablarte de algo que va mucho más allá de la trama de los juegos de calamar si eres fan de Squid Game, que es la semiótica, es decir, el significado atrás de los símbolos de esta serie. Vamos a analizar también otros elementos gráficos como la cromática, la tipografía, los espacios también son muy importantes, así que quédate. No olvides suscribirte, darme like y dejarme en los comentarios. ¿Te gustaría que siga haciendo este tipo de videos? Sin nada más que decir, comencemos. Hola, bienvenidos a Letras y Tramas con Dani. Aquí verás contenido de series, libros y muchas cosas más. Espero que los disfrutes y te gusten tanto como a mí. Vamos a hablar sobre los símbolos principales de los juegos del calamar, y este es el círculo, el cuadrado y el triángulo. Normalmente estas se consideran como figuras geométricas, sin embargo estas tienen bastante significado dentro de los juegos del calamar, así que pasan a ser símbolos. ¿Y cuál es la simbología detrás de estas figuras? Pues vamos a empezar por la jerarquía que representan estas tres figuras. Vamos a empezar hablando sobre el círculo. El círculo es el que presenta la jerarquía más baja y se puede ver representado en las máscaras de los soldados de rango más bajo. Es esta máscara con su traje rosado y el círculo en la máscara negra. Estos soldados no hablan, no pueden tomar decisiones y son los que se encargan de hacer el trabajo sucio, es decir, limpiar todo después de que se acaba un juego y llevarse los cuerpos. Además de hacer el transporte y el trabajo sucio, también las vemos haciendo la comida de los jugadores. Ahora, el siguiente rango es el triángulo. Estos soldados tienen un poco más de jerarquía, es una jerarquía media dentro de estas tres figuras. Estos soldados son los que se encargan de mantener el orden dentro de los juegos, ejecutar a los jugadores, por ejemplo en el juego de luz roja, luz verde, vemos que ellos son los encargados de ejecutar a los jugadores cuando cuando la muñeca detecta un movimiento de algún jugador, ellos están como francotiradores y van eliminando a cada uno de estos jugadores que no pasa. Y también se ocupan de ejecutar a los jugadores que incumplan las reglas. Ahora vamos con los cuadrados. Estos son los soldados de jerarquía más alta o los gerentes y son los encargados de supervisar que se desarrollen los juegos conforme a las reglas y ordenar a los soldados de círculos y triángulos. Hemos hablado de las máscaras de los soldados que tienen estas figuras, pero también vamos a hablar de dos tipos de máscaras que también son importantes dentro de Squid Game, que es la máscara negra, que representa la figura del líder. Esta máscara negra, acompañada con el traje negro completamente, refleja misterio y también poder. Vemos que el negro es un color de poder, también lo podemos ver en los soldados los soldados con máscara de cuadrado. También se visten de negro como que en el rango superior. Sin embargo, en el caso del líder tiene su máscara negra y su traje totalmente negro y es lo que refleja. Ahora vamos a hablar de las máscaras de los VIP. Estas máscaras son doradas, lo que representa la riqueza y obviamente el poder. Al esconder su identidad detrás de estas máscaras, también nos dan cierto aire de misterio y vemos que estas máscaras son de animales. Cada VIP tiene una máscara de animales diferentes, lo cual pueden representar su estatus y además de eso, la parte más salvaje, por así decirlo, esta parte del disfrute de lo macabro que son los juegos, porque sabemos que son muy sangrientos, se termina totalmente la parte de la humanidad y eso representan. Ellos son los animales que disfrutan del sufrimiento de los jugadores. Ahora, regresando a las figuras geométricas del círculo, el triángulo y el cuadrado, estas también están representadas en las tarjetas de invitación, lo cual refleja la jerarquía dentro de estos juegos. Y otro elemento súper importante donde destacan estas figuras geométricas es en la tipografía de Squid Game. Como nos fijamos, dentro de la tipografía están las tres figuras geométricas. Por ejemplo, el círculo está en la Q, el triángulo está en la A y el cuadrado está en la E. Y lo interesante es que van en el orden de la jerarquía, como ya lo hemos mencionado, que también están representadas en los soldados. Muy bien, ahora vamos a hablar de la cromática, un poco sobre la cromática representada dentro de esta serie. Y, por ejemplo, los trajes de los soldados son de color rosa, lo cual es muy interesante porque, bueno, muchas personas piensan que es rojo, pero realmente es rosa. Se lo menciona en la serie.
Y es interesante porque este color es un color que representa debilidad, tal vez sutileza, pero dentro de esta serie este color representa la autoridad. La autoridad es quien mantiene las normas, los que mantienen a los jugadores a raya, los que mantienen el control. Y es muy interesante que hayan escogido este color para los soldados. En contraste con el color verde de los jugadores, que es interesante porque utilizan este color para realmente hacer un contraste súper marcado entre los soldados y los jugadores. Dentro de la paleta cromática, el rojo es el color complementario del verde. Entonces, ambos colores tienen un contraste súper marcado y es interesante porque los uniformes de los jugadores están hechos como para representar un uniforme escolar. Un uniforme escolar y dar esta sensación de los juegos infantiles. Además de que es un color que, como dije, contrasta el color rojo cuando tienen sangre o algo, es bastante notoria sobre estos uniformes. Ahora vamos a hablar de los espacios en donde se desarrollan los juegos y vamos a empezar por las habitaciones. Lo interesante es que en la temporada 1 los jugadores tenían las pistas de los juegos sobre las paredes, como, como podemos ver, y es algo que no se dieron cuenta. Bueno, las pistas estaban ahí, solo tenían que observar. Temporadas 2 y 3 ya no hay pistas, solo vemos como que algunos muñequitos en las paredes, pero no pintan los juegos. Entonces, realmente aquí los jugadores están a ciegas, por así decirlo. Y este es un aspecto súper importante. Además de cuando salen de las habitaciones, llegan a este espacio de colores pasteles, a los pasillos de este lugar que tienen gradas interminables y puertas que no llevan a ningún lado, representa como un laberinto, tal vez para confundir a los jugadores, para que no puedan escapar, como vimos en la pequeña rebelión que tuvieron al final de la segunda temporada. Fue complicado salir de ahí porque realmente es un laberinto interminable. Y esto nos lleva a otra escenografía súper impactante, que es la escenografía donde se desarrollan los juegos. Estas áreas están decoradas como si fueran un parque infantil o hay lugares que hacen alusión a un circo. Por ejemplo, este juego donde tienen que ir adivinando el vidrio parece un circo y es interesante porque justo estos juegos son los que son observados por los VIP, mientras que los primeros juegos como luz roja, luz verde son desarrollados sin la vista de los VIP y son ambientados más como en este patio de juegos infantil. Y es interesante porque toda esta serie se basa en el contraste entre lo infantil y lo macabro, porque son juegos infantiles, pero a la final la persona que pierde es eliminada, pero de la vida, literalmente. Entonces es interesante esta dualidad que se maneja a lo largo de la serie. Ahora vamos a hablar de otros elementos dentro de la serie. Bueno, dentro de esta serie hay muchos elementos gráficos que se podrían analizar, pero vamos a analizar uno en específico, que son los ataúdes. Es increíble porque los ataúdes realmente son una caja de regalo y el color es el negro y el rosa y tiene un moño. Y esto representa como un regalo. Entonces, los jugadores que son eliminados eh, son llevados en estos ataúdes que parecen regalos. Vemos que en algunos ponen una cruz, que esto era para tráfico de órganos. Y, pero es interesante porque manejan este contraste entre el negro y el rojo. Bueno, el rosa que se mantiene a lo largo de la serie. Y sí es donde se los llevan a los jugadores y estos ataúdes terminan siendo incinerados. Y por último vamos a hablar de unos elementos súper importantes que son el círculo y la X. Realmente estos elementos me hacen acuerdo al juego de 3 en raya y bueno, hay bastantes juegos que se desarrollan con estos elementos. Sin embargo, aquí representaban los votos de los jugadores siendo círculo y es interesante porque el círculo está en celeste, lo que significa como pasar o aceptar algo y la cruz significa como rechazar algo, como también es peligro porque está dentro de esta banda roja. Entonces los jugadores que votaban por el círculo eran los que querían seguir jugando, mientras los que votaban X eran los que ya no querían continuar los juegos. Y es interesante porque estos dos elementos también dieron paso a que se formen alianzas.
Entonces dentro de esta temporada se aliaban las personas que votaban por que no querían continuar o por los que sí querían continuar. Entonces, además de eso, también representa, en mi opinión, como esta parte de las personas que eran buenas y las personas que eran malas. Como podemos ver, los círculos eran los que tenían mayor ambición, los que eran más malvados, los que no les importaba desvivir a un bebé con tal de ganar, y eran los más revoltosos, por así decirlo, los más violentos, y etcétera, etcétera. Mientras que los X eran como estas personas con mayor humanidad y demás, pero hay dos personajes en específico que también pertenecieron a estos dos bandos, por así decirlo. Como podemos ver, 120 empezó votando Círculo, y a medida de que empezó a encariñarse de la viejita y de 222, como que cambió su opinión y se fue y empezó a votar X, y se alió como que a ellas y las protegió y demás. Regresemos a 120. Y 222, que empezó votando igual por el Círculo y luego votó por la X, por 222, y cuando 222 ya no estaba, volvió a votar por el Círculo. Entonces también como que nos demuestran esta ambivalencia de los personajes en su decisión, y también como que en su desarrollo a lo largo de la temporada, porque a la final vemos que 333 le ganó la ambición y terminó perteneciendo como a este grupo. Luego los traicionó, pero a la final como que perdió su humanidad, porque estaba dispuesto a sacrificar a su hija por vencer los juegos. Pero bueno, a lo que voy es que pertenecía a este grupo, y lo más interesante es que el último juego también sucede en este cuadrado, triángulo y círculo, siendo el último el círculo y siendo como que el punto final. Claramente hay muchos elementos gráficos dentro de esta serie, pero he intentado como abarcar los más importantes. Déjame saber en los comentarios si te gustan los análisis así para seguirlos haciendo. No olvides suscribirte, darme like y dejarme en los comentarios de qué otra serie te gustaría que hable. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por acompañarme en este episodio. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, las cuales las vas a encontrar en mi Instagram, dani.baez. Hasta la próxima.